Hola a todos y bienvenidos un día más, después de tanto tiempo, al podcast Hablemos de Libro. Sé que he estado tiempo desaparecida, lo sé. Pero simplemente hoy me apetecía y tenía ganas de sentarme mirando a la cámara, hablando con vosotros, de un tema que me lleva rondando la cabeza varios meses. Varios meses, por no decirte un poco toda la vida, ¿no? Pero más profundamente varios meses. Y como el podcast trata de libros, de coger temas de libros y hablar un poco sobre ellos, hoy nos venimos con la saga Off Campus. La saga Off Campus. Después de que saliese la serie, que si no la habéis visto os recomiendo un montón que la veáis porque han hecho muy buen trabajo con la serie. Yo me leí este libro, me lo he leído un montonazo de veces y me lo leí, la primera vez que me lo leí tendría que 14 años. Entonces, quiero también que podamos profundizar un poco sobre estos libros y sobre lo que nos quiere decir también la autora, porque si tú le preguntas a cualquier persona, o a simple vista, le dices a alguien de qué van estos libros, te va a decir, pues va de universidad, fiesta, de jugadores de hockey, romance universitario, típico sport romance. Que realmente es así, ¿no? Va de todo eso. Hay muchísimo de fiesta, hay muchísimo de hockey, hay muchísimo de amor. Pero si rascamos un poquito por debajo de la superficie, nos encontramos que debajo de todo ese hielo de hockey encontramos mochilas emocionales muy grandes. Encontramos personajes rotos que utilizan el sarcasmo, el deporte y la indiferencia como una especie de escudo protector. En este caso ellos lo hacen así, pero muchas otras personas lo hacen utilizan otro tipo de escudo, pero creo que la mayoría de nosotros tenemos algo o alguien, hay muchas veces que es algo, que acudimos como escudo protector para no que nuestros demonios internos no nos coman por dentro. Hoy no vengo a resumiros un romance universitario, como podéis encontrar en cualquier reseña de Goodreads o cualquiera. Hoy vengo a hablaros sobre la vulnerabilidad y el miedo tan profundo que tienen estos personajes a ser vulnerables y la trampa, que creo que es la que todos hemos caído alguna vez, de querer ser elegidos. y de esa validación externa. Entonces, este libro, esta saga Briar, bueno, la saga Off Campus de la Universidad de Briar. Hay muchísimos libros, pero hoy nos centramos en Off Campus. Voy a dividirlo en 4 bloques, este podcast. No porque sean 4 libros, sino porque voy a hablar de 4 temas. Y vamos a tocar un poco todos los problemas, o casi todos, no todos porque hay muchos, pero casi todos los problemas que nos plantea el Kennedy, nuestra autora, acerca de estos libros. El primer bloque del que quiero hablar es la trampa de ser elegido y el camaleón humano. Me decís, ¿qué dices de camaleón humano? El camaleón humano es una de las metáforas que a mí más me gustan, que ahora lo explicaré un poquito por aquí. Pero sobre todo, quiero que nos situemos un poco en el contexto de estos libros. Tenemos 4 jugadores de hockey. 4. Tenemos a Garrett, primer libro, Logan, segundo libro, Dean, tercer libro, y Tucker, cuarto libro. 4 jugadores de hockey, 4 amigos, 4 chicos que viven en la misma casa, 4 chicos que juegan en el mismo equipo y que son los dioses del campus. Son las personas más populares que hay en el campus, los más populares. Todo el mundo quiere su atención y aquí es donde entra el concepto psicológico y social del que quería hablaros hoy, que es desde que somos pequeños nos han inculcado o nos han vendido la idea de que que necesitamos ser elegidos. Si somos elegidos valemos más. No sé si habéis escuchado alguna vez la frase de si te portas bien te compro esto. O la mítica frase de si encajas bien en el grupo del cole es porque eres un buen niño. Bueno, hasta cierto punto. ¿No? Un poco con matices esa frase. Parece que nuestro valor aumenta mágicamente si alguien, sobre todo alguien que es muy popular o alguien muy deseado, nos elige. Nos elige como primera opción o simplemente nos elige para que pasemos un rato con él. No sé si alguna vez os ha pasado eso de estar en clase de educación física y hacer grupos, dos equipos, y estar deseando no quedarte la última porque significa que te van a meter en el equipo que nadie te ha elegido. Pues ahí es donde entramos un poquito. En Briar vemos decenas
y decenas de personajes secundarios que intentan moldearse, intentando encajar, a eso me refiero a un camaleón humano. Y el camaleón, todos sabemos que es un animal que se va moldeando según los sitios, pues hay un montón de personajes secundarios que intentan moldearse y intentar captar la atención de nuestros jugadores de hockey. Pero si nos fijamos un poco en algunos de los jugadores de hockey, de esos 4, vamos a hablar un poco de Dean de Laurentiis, del tercer libro. Exactamente. A simple vista es el rey del campus. Un total dios del campus. El chico que busca constantemente la atención y la validación externa. Sobre todo a través de la faceta suya que conocemos como playboy. Es un playboy. Pero, ¿qué pasa cuando, aparte de rascar en esa superficie, vemos que esa actitud de no me importa nada simplemente es una máscara? Una máscara gigantesca De autoprotección. Sí, tú puedes moldearte para hacer lo que otros esperan. Camaleón. El fiestero, el intocable, el dios. Pero cuando la gente te escoge, no te está escogiendo a ti, sino está escogiendo esa versión de ti que le interesa y que tú mismo has creado. De esa máscara, están escogiendo esa máscara gigantesca que tú has creado para que la gente efectivamente te elija. Pero no te están escogiendo a ti, porque realmente tú no eres así. Como tengo apuntado aquí, y una reflexión que hice es, esto no es un teatro, no hay nadie ante quien actuar. Si dejamos de pensar que tenemos que sentirnos válidos por alguien o simplemente vivir por lo que dicen los demás, el que vive tu vida todos los minutos y todos los segundos eres tú. Porque al final, en este caso con Dean, cuando la fiesta de Dean se acaba y se enfrenta a todos sus monstruos, a su propio duelo, ese alguien que te ha elegido a ti cuando eras el rey del campo, cuando eras el fiestero, cuando era el que le interesaba, está cuando estás pasando un duelo o cuando estás con tu propio monstruo, porque vemos que en el tercer libro Dean pasa un duelo por X cosas que pasan y se le viene todo abajo, todo. Toda esa gente que le adulaba y que decía que era el mejor, que iban a estar siempre para lo que necesitaba, toda esa gente cuando Dean pasa por el duelo no está, solo está él, bueno, sus amigos más cercanos, los que realmente conocen a Dean y no conocen al Playboy, pero deciden quedarse con Dean, no con el Playboy. Entonces, tenemos también que mirar un poco que al final, cuando el día se termina, cuando las luces se apagan, cuando la fiesta se termina, cuando el alcohol, todo se termina y te tumbas en la cama, ¿quién está contigo? ¿Quién te ha elegido verdaderamente a ti y no a la máscara que tú mismo has creado? Siguiendo un poco, vamos a hablar ahora de el bloque 2. Hemos empezado fuerte, pero no vamos a bajar un poco el nivel, no lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de lo que yo denomino o he denominado en este libro la anatomía del dolor y el miedo al fracaso. Hemos hablado de las fiestas, la universidad, lo divertido que es pasárselo bien, pero claro, ahora vamos a hablar un poco de la otra cara de la moneda, los chicos. Pues no solo de Dean, vamos a hablar de esa coraza de chico duro, inalcanzable, que no quiere compromisos. Muchas veces leemos esto, sobre todo hay muchos clichés con este tipo de libros, y solemos pensar que puede ser ego, frialdad. Pero si me dejáis que os diga algo, casi nunca suele ser ni ego ni frialdad. Casi siempre es una herida. Es una herida y sobre todo es dolor puro y duro. Es dolor enmascarado por esas barreras que nos vamos poniendo y nos vamos implementando poco a poco. Estos personajes actúan así por un terror paralizante a que les vuelvan a hacer daño. Los 4, bueno, todos los personajes del libro, tienen miedo a sentir demasiado. Y es que el miedo al fracaso puede llegar a un punto tan extremo de paralizarte tanto, de pensar que tú que lo tienes superado, que no hay nada que resolver, que tienes todo súper bien. Pero realmente es el miedo al fracaso el que te está paralizando, de que tú no puedas volver a ser, de que tú no sientas esa herida y te sigas poniendo muros y muros y muros y muros para no aceptar la realidad. Ellos, nuestros protagonistas, evitan enamorarse a toda costa. ¿Por qué? Porque sufren y les da tanto miedo el ser abandonados y ese
esa traición que piensan que va a llegar tarde o temprano. Aquí podemos hablar un poco de la coraza, que hemos estado hablando antes, pero un ejemplo muy bueno es el de Garrett y Hannah, del primer libro, de la primera temporada de la serie. Cuando vemos el rechazo de Garrett a las relaciones o las barreras inquebrantables que tiene Hannah al principio. ¿Por qué? Porque Hannah carga con un trauma de agresión y Garrett vive amenazado por los fantasmas de los abusos de su padre. Entonces tenemos dos protagonistas con dos traumas y dos heridas bastante complicadas de manejar. Ese miedo que sienten a sentir demasiado es lo que hace que los paralice. Creen que no enamorarse es lo que les protege de no caer, de no caerse por el precipicio. Si piensan que están constantemente en un precipicio Y están al borde del precipicio, y que si se enamoran o si dejan entrar a alguien nuevo en su vida que no saben con certeza lo que va a hacer con ellos y lo que va a pasar en un futuro, esa incertidumbre de la que hemos hablado muchísimo y la que todos a veces odiamos, tienen tanto miedo a esa incertidumbre y a eso de sentir demasiado para que después no sirva o que simplemente salir tan dañado que se paralizan. Y ahora yo pregunto, ¿es el fracaso tan malo? Es decir, dejarte caer, creo sinceramente que dejarte caer es la mejor forma que tiene una persona de encontrarse. Explicamos, porque eso puede ser un poco Controversial. Pienso que renunciar a vivir por miedo a que duela es renunciar a tu propia vida o a ti misma. Porque hay típica frase de no, de el daño es un efecto colateral de vivir, pero es que es así. O sea, tú no puedes pretender que la vida sea un camino de flores, un camino de rosas. No, la vida no va a ser así. Hay gente que tendrá una vida mejor, hay gente que tendrá una vida peor, hay gente que tiene situaciones mejores, situaciones peores, pero en la vida vas a sufrir. Pero es irremediable que nosotros suframos en la vida, pero sí somos y sí tenemos el control de ¿qué hago con ese dolor? ¿Me lo callo? ¿Lo manejo? ¿Lo afronto? ¿Hago que me paralice? ¿O qué hacemos? Entonces, vemos como Garrett y Hannah tienen que aprender que renunciar al amor por cobardía es mucho más triste que atreverse a ser valiente. No pienso que la gente que en un momento se paralice por el fracaso no sea valiente. Al contrario, todo, como he dicho siempre desde que hablo en podcast, todo es un proceso y cada persona tiene su proceso. Entonces, en estos libros me encanta como el Kennedy nos muestra que el equivocarse es humano. Es algo totalmente humano. Creo que de las cosas más humanas que existen. Entonces, igual que en el primer bloque, en el segundo bloque también tengo apuntado sobre reflexiones de este libro, una pequeña reflexión para terminar un poco este bloque de puedes equivocarte, cometer mil errores, los humanos somos así, metemos la pata, pero para eso existe el arrepentimiento, saber decir lo siento cuando uno debe hacerlo. Lo verdaderamente triste, lo que te rompe por dentro, es no hacer algo por pura cobardía y que con los años solo te quede pedirte perdón a ti misma por no haberte atrevido a ser valiente y a vivir tu propia vida. Entonces, tenemos también que saber diferenciar de no hago esto porque realmente no me gusta y simplemente no quiero hacerlo, o porque mis heridas y mis fantasmas del pasado no me están dejando hacerlo, no me están dejando afrontar esa situación que quiero realmente hacerla, dentro de mí quiero hacerla, pero le tengo tanto miedo a lo que me va a pasar que prefiero quedarme como estoy a poder aprovechar la oportunidad o atreverme a hacerlo, a tirarme del precipicio. Bueno, ya parece que vamos un poco con la mitad del podcast. Vamos a hablar un poco sobre la tercera parte, que es el ancla, la ansiedad, el aquí y el ahora, ¿vale? Como he dicho antes, las mochilas del pasado,
las mochilas emocionales que cargan nuestros protagonistas. Si hablamos un poco sobre ellas, la mayoría de nuestros protagonistas de Off-Campus vienen de hogares destructivos, de hogares complicados, de dinámicas de abuso o dinámicas destructivas. Y cuando vives algo así, tu mente se queda secuestrada en ese trauma. Es decir, hay muchas veces que nuestra mente, como mecanismo de defensa, borra partes de nuestra vida que no solemos recordar. ¿Por qué? Para que no nos siga haciendo daño. Pero tenemos que saber y tener muy claro que los traumas no se borran. Los traumas se trabajan. Los traumas se trabajan poco a poco, pero no se borran. Un trauma no desaparece de la nada. Y más si no se trabaja. Y más si nosotros no lo queremos aceptar. Aquí es donde entra la importancia que yo le doy a aprender a habitar en el presente. Algo que escribí hace poco es... No sé si lo leí y lo apunté, no recuerdo, pero es el presente. Puedes seguir Teniendo reteniendo recuerdos del pasado, eso no es malo, ni tampoco pensar de vez en cuando en el futuro, que tampoco lo es. pero la mayoría del tiempo la mente No debería estar ni en algo que ha pasado, ni en algo que no sabemos si pasará, sino aquí, en el ahora. Pero es tan bonito cuando Cuando en medio de todo este caos universitario de off-campus, del caos universitario de trauma, encuentran a esa persona que se convierte en una especie de lugar seguro. Y yo a veces pregunto, ¿está bien tener a alguien que nos ayude a calmar esa ansiedad? O sea, nuestra ansiedad. Mucha gente te diría, no, porque dependes emocionalmente de esa persona o no necesitas a nadie que calme tu ansiedad. Bueno, pero yo creo que sí está bien tener a alguien, mientras que no sea por dependencia, eso es un apunte bastante importante, sino que sea desde el alivio. O sea, yo sé controlar mi ansiedad, yo sé, pero si te tengo a ti es verdad que tengo un alivio, no es dependencia, es dejar de lado a la dependencia para encontrar un poco ese alivio y esa paz que te puede brindar tanto tú misma como esa persona. En ese es el momento maravilloso maravilloso en el que alguien tiene la capacidad de hacer que te sientas seguro, de hacer que esa ansiedad se calme, de hacer que te sientas en paz contigo mismo y de atenazar sobre todo esa presión en el pecho que muchos tenemos cuando no. viene la ansiedad. Y sobre todo es cuando vives algo así, tu mente dice, pues a lo mejor esta persona me viene bien. O a lo mejor no, hay personas que no te van a venir bien. Pero en ese caso tenemos Que sí, en ese caso tenemos a Gary y a Hannah. Entonces, quiero que penséis que por tener a alguien que os acompañe durante una ansiedad, durante un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, no sois menos fuertes, no sois menos capaces, sino que simplemente tenéis a personas que están apoyando, que pese a lo que estés pasando, siguen ahí, ¿vale? La ansiedad es muy complicada, los traumas son muy complicados, todo eso se trabaja en terapia, pero tenemos que encontrar también, cada uno tiene su propia ansiedad, cada uno tiene sus propios traumas, tenemos que encontrar también la manera en la que nosotros mismos seamos capaces de atenuarnos y calmarnos cuando la ansiedad viene a rumiar en nuestra cabeza. Tenemos que tener ese poder, ese control de decir, puedo con ello, podemos con ello. Puedo sola, sé que puedo sola, pero también quiero dar el lujo de que alguien también me ayude, porque todos podemos solos, pero no está mal pedir ayuda. Sabemos que yo sé que puedo sola, pero si alguien está aquí ayudándome, ¿por qué no no? voy a aceptar esa ayuda? Porque voy a ser menos fuerte. Es que no es que seas menos fuerte. Estás siendo valiente de aceptar que alguien esté en tu vida y te ayude con tus problemas. Ya se acerca un poquito del final, el último bloque, cuando hemos hablado antes de las ansiedades, de tener un poco a una persona que te acompañe, no solo podemos hablar de Grace, no solo podemos hablar de Garrett y Hannah, hablamos también de Sabrina y Tucker, de ese icónico libro en lo que le pasa X cosas, que no voy a decir, pero cómo se apoyan mutuamente, de Dean y Ali también, cuando pasa ese suceso tan malo en ese tercer libro. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre las segundas oportunidades, el poner límites y el elegirse a uno mismo. Y ahí es cuando entra
el segundo libro de la saga, mis protagonistas, voy a decirlo, mi protagonista favorito, mi libro favorito de la saga, es este, es el segundo. Porque llegamos a una parte que es una de mis favoritas, que es cuando la cagan garrafalmente, la cagan estrepitosamente. Y aquí es cuando hablamos de Logan y Grace, porque Logan comete un error brutal, producto de que de su propia confusión y de su propio miedo. O sea, ya hemos hablado todo el podcast de los miedos, de las barreras para protegernos, pero al final Logan la caga por sus propios miedos y sus propias barreras, porque como he dicho antes, todo eso acaba saliendo. Lo que hace el Kennedy en este libro con Grace me parece increíble y una lección de validación interna, ya no externa, sino hablamos de validación interna, increíble. Cuando Logan la caga, Grace no es esa protagonista que se queda a lo mejor llorando, rumiando, que está muy bien llorar, obviamente, pero me refiero, no se queda rumiando de pensar, ¿por qué no me ha elegido? ¿Qué me falta? ¿Por qué no he sido suficiente? Ellas cambian la perspectiva y en vez de preguntarse eso nos preguntan, ¿los valores de esta persona cuadran con los míos? ¿Realmente quiero que esa persona vuelva a mi vida? ¿Su personalidad encaja con la mía? ¿A largo plazo me compensa? Entonces a veces el reconciliarse con uno mismo es, bueno, a veces, te diría que casi siempre, pero el reconciliarse con uno mismo es mucho más difícil que hacerlo con los demás, porque somos tan protectores, no protectores no sería la palabra, pero somos tan hocicados en machacarnos, que cuando realmente necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y validarnos, nos cuesta tantísimo por un error que nosotros hemos cometido y que vemos imperdonable. A lo mejor si ese error te lo llega a hacer otra persona, no te parece para tanto. Simplemente, bueno, esa persona se ha equivocado, todos nos equivocamos. Y esa palabra, que esa frase utilizamos mucho, porque no nos la aplicamos nosotros mismos, porque nosotros también somos personas que nos equivocamos. Es lo lógico equivocarnos. Entonces, el Kennedy y Grace aplican la validación interna. Cuando vuelve Logan, no le importa si Logan la quiere de vuelta, no le importa. Se preguntan si realmente es ella la que quiere esta nueva versión de Logan. Grace nos enseña que la persona debe querer una segunda oportunidad, no debe tener, debe querer una segunda oportunidad y trabajar por ella. ¿Por qué? Porque ella en el libro obliga a Logan a demostrar por acciones que merece estar en su vida, dejando clarísimo que a veces nosotros otorgamos tantas cualidades en nuestra mente a una persona que olvidamos exigir que se las gane. Es decir, muchas veces somos nosotros los que queremos con tanta gana que la otra persona quiera una segunda oportunidad que nos olvidamos de que a lo mejor esa persona no la quiere. O sea, no quiere una segunda oportunidad contigo, pero tú estás tan intrigada y con tantas ganas de que esa persona luche por ti, de que esa persona quiera una segunda oportunidad y quiera estar contigo, que le metes cualidades a lo mejor y lo idealizas tanto que no es así. Y a lo mejor esa persona dice, bueno, venga, vale, pero no te está demostrando nada. Eso a corto plazo, muy bien, porque has conseguido lo que has querido, que esa persona vuelva a tu vida, pero a largo plazo el problema no se ha enmendado, el problema no se ha resuelto. O sea, vale, puede pasar un mes, 2 meses, pero cuando pasen ya tiempo, el problema por el que tú te quejabas de esa persona o por el que a lo mejor esa relación no ha terminado, o tanto amistad y amorosa, si tú le has dado la segunda oportunidad así, de la nada, el problema vuelve a aparecer porque el problema no se ha trabajado, el problema no se ha solventado desde la raíz. Tú has decidido ignorarlo porque para ti es mejor tener a esa persona que te hace daño y que esa persona no se dé cuenta de sus errores antes que perderla. Y ahora te pregunto yo, esa segunda oportunidad con tanta facilidad, por decirlo así, ¿te la darías a ti si hubieses hecho lo mismo? Aprender a poner límites y decir hasta aquí es muy complicado, es muy difícil. Porque te obliga a dejar ir, aunque no quieras hacerlo, solo porque es lo mejor para ti. Porque al final,
si la otra persona no le interesa cambiar y enmendar y arreglar su error, que tú lo fuerces no va a solucionar absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. Y como nos cuesta tanto elegirnos, el priorizarnos nos es extremadamente difícil. Pero es aquí cuando, como te digo antes, no puedes hacer que una persona esté en tu vida si esa persona no quiere. Y sobre todo Entonces esa persona no quiere aceptar su error. Bueno, después de este largo camino de podcast, que creo que ha estado bastante bien, vamos un poco a cerrar con esta maravillosa saga, que a mí me encanta. Y una de las sagas que más recomiendo, creo que puede ser mi sport romance favorito, por todo lo que hay detrás, como hemos analizado. Para ir cerrando un poco en el episodio de hoy, quiero que os quedéis con la idea de que libros como Off Campus, como la saga de Off Campus nos enganchan por el romance. Obviamente, sí, porque a toda lectora de romance le gusta un buen romance. Pero se quedan con nosotras y se quedan en nuestra memoria porque no nos hablan de romance solo, nos habla de perdernos, de estar bien con nosotros mismos, de estar bien con no saber hacia dónde vamos y de, sobre todo, encontrarnos. Solemos tener muchísima paciencia con los demás, pero nuestros peores jueces somos nosotros mismos, porque nos olvidamos de perdonarnos. A veces le otorgamos tanto poder a la validación externa que convertimos nuestra identidad en una actuación, en un teatro. Como hemos dicho antes con Dean. El libro es como Off Campus. Vemos el peligro de esto. Personajes que se escudan en la universidad, en el deporte, que para ellos, ¿no? Y aterrorizados por el fracaso. Y de nada sirve que alguien te elija si para lograrlo tuviste que recortar partes de ti misma. El mayor acto de amor propio que vemos en esta historia no es cuando el chico popular te elige. Es cuando la chica se detiene y el chico se detiene y se mira en el espejo y dice: A mí me gusta esto. Su forma de quererme se alinea conmigo y con mis valores. Porque al final priorizar tu autenticidad, incluso si eso significa dejar ir a alguien que amas, es la única forma de no perderte a ti mismo. Entonces os dejo un poquito con esta reflexión. Espero que os haya gustado muchísimo este ratito de charla y este podcast. Sobre todo digo, priorizar vuestra paz, soltar la necesidad de que os elija y elegiros a vosotros mismos. Un besito y nos vemos en otro capítulo.